La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del Palacio de Kensington cuando William decidió revisar los aposentos de Charlotte. Su hija había partido hacia el internado esa misma mañana, dejando atrás una habitación que parecía haber sido tocada por un huracán adolescente. Como padre responsable, sabía que era su deber asegurarse de que no hubiera quedado nada importante olvidado antes de que el personal de limpieza reorganizara el espacio. Mientras recogía libros esparcidos y organizaba los cajones del escritorio, William no pudo evitar sonreír al recordar las constantes discusiones sobre el orden y la responsabilidad. Charlotte, a sus 14 años, había heredado no solo los ojos azules de su madre, sino también una tendencia particular hacia el caos creativo que a menudo exasperaba a todo el personal del palacio. Fue entonces cuando notó algo extraño. Detrás del escritorio de caoba antigua, uno de los paneles de madera parecía ligeramente desplazado. Al principio pensó que se trataba de un simple problema de mantenimiento, pero cuando se acercó para examinar más de cerca, descubrió que el panel se movía con una presión suave. Su curiosidad natural lo llevó a presionar hasta que el panel cedió completamente, revelando un pequeño compartimento secreto que probablemente había permanecido oculto durante décadas. Dentro del compartimento, envuelto cuidadosamente en un pañuelo de seda bordado con las iniciales C, encontró un diario de cuero rojo con un pequeño candado dorado. El corazón de William se aceleró al reconocer inmediatamente la letra elegante de Charlotte en la portada. Pensamientos privados, solo para mis ojos. La fecha en la primera página indicaba que había comenzado a escribir hacía casi 2 años, mucho antes de lo que él hubiera imaginado que su hija siquiera consideraría llevar un diario. Durante varios minutos, William permaneció inmóvil, sosteniendo el diario entre sus manos mientras luchaba con un dilema moral que no había anticipado. Como padre, sentía la responsabilidad natural de conocer los pensamientos y preocupaciones de su hija, especialmente en una edad tan formativa y compleja. Sin embargo, como individuo que valoraba profundamente la privacidad y el respeto mutuo, comprendía que leer el diario personal de Charlotte sin su permiso constituía una violación fundamental de su confianza. La tormenta exterior pareció intensificarse, como si la naturaleza misma reflejara la turbulencia emocional que William experimentaba en ese momento. Caminó hacia la ventana, aún sosteniendo el diario, y observó las gotas de lluvia deslizándose por el cristal mientras reflexionaba sobre la complejidad de las relaciones familiares en el contexto de la vida real. Charlotte no era solo su hija. Era una futura miembro prominente de la familia real británica, y cada decisión que tomara en su desarrollo personal tendría implicaciones que se extenderían mucho más allá de su círculo familiar inmediato. Finalmente, decidió que debía resistir la tentación de leer el diario inmediatamente. En su lugar, lo colocó cuidadosamente sobre el escritorio de Charlotte y continuó organizando la habitación, aunque su mente seguía regresando constantemente al pequeño libro rojo y a los secretos que podría contener. Durante las siguientes horas, mientras supervisaba las tareas de limpieza y organizaba los efectos personales de Charlotte, no pudo evitar preguntarse qué tipo de pensamientos y experiencias había estado documentando su hija durante tanto tiempo sin que él lo supiera. Esa noche, durante la cena solitaria en el comedor privado, William encontró imposible concentrarse en cualquier otra cosa que no fuera el diario. Kate estaba en compromisos oficiales fuera de Londres, y George se encontraba en sus propias actividades académicas, dejándolo completamente solo con sus pensamientos y su creciente curiosidad sobre los escritos secretos de Charlotte. La tentación se intensificó cuando se dio cuenta de que tendría varios días antes de que Charlotte regresara del internado, tiempo suficiente para leer el diario completo y devolverlo a su lugar sin que ella nunca supiera que había sido descubierto. Sin embargo, justo cuando había comenzado a convencerse de que una rápida lectura no causaría ningún daño real, recordó una conversación que había tenido con Charlotte apenas unas semanas antes sobre la importancia de la confianza mutua en las relaciones familiares. Ella había expresado frustración por sentir que los adultos en su vida no siempre la trataban con el respeto que creía merecer, y él había prometido hacer un esfuerzo consciente para reconocer su creciente madurez y autonomía personal. La ironía de la situación no se perdió en William. Aquí estaba, enfrentando exactamente el tipo de situación que pondría a prueba su compromiso de tratar a Charlotte como la joven inteligente e independiente que estaba desarrollándose rápidamente. Leer su diario sin permiso sería exactamente el tipo de violación de confianza contra la cual ella había protestado tan elocuentemente. Después de una noche inquieta llena de sueños fragmentados sobre secretos familiares y confianza rota, William despertó con una resolución renovada.
Decidió que la única manera honorable de proceder sería esperar el regreso de Charlotte y tener una conversación honesta sobre el diario, dándole la oportunidad de decidir si quería compartir alguna parte de sus pensamientos privados con él voluntariamente. No obstante, el destino tenía otros planes. Mientras devolvía el diario a su escondite secreto, una página suelta se deslizó del libro y cayó al suelo. Al recogerla, las palabras escritas en la letra familiar de Charlotte captaron involuntariamente su atención. La verdad sobre papá que nunca podré decirle directamente. Las palabras lo golpearon como un rayo, alterando instantáneamente toda su perspectiva sobre la situación y creando una urgencia emocional que no había anticipado. Con las manos temblorosas, William leyó la página suelta una y otra vez, tratando de comprender completamente las implicaciones de las palabras de Charlotte. La página contenía reflexiones profundas sobre momentos específicos en los que había observado a su padre luchando con decisiones difíciles, momentos que él creía haber manejado discretamente sin que sus hijos se dieran cuenta de la presión emocional que experimentaba. Charlotte había escrito sobre la noche en que había escuchado involuntariamente una conversación telefónica tensa entre William y un miembro senior de la familia real sobre responsabilidades futuras y expectativas públicas. Con una percepción sorprendentemente madura para su edad, había documentado no solo las palabras que había escuchado, sino también su interpretación empática de la carga emocional que su padre llevaba constantemente sobre sus hombros. La entrada revelaba que Charlotte había estado observando mucho más de lo que William había imaginado. Escribía sobre momentos específicos cuando había notado la tensión en sus hombros después de reuniones familiares formales, sobre las expresiones faciales casi imperceptibles que indicaban preocupación o frustración, y sobre las veces que había fingido dormir para escuchar conversaciones privadas entre sus padres sobre el futuro de la familia y las responsabilidades que eventualmente recaerían sobre ella y sus hermanos. Lo que más conmocionó a William fue la sofisticación emocional de las observaciones de Charlotte. No se trataba simplemente de los pensamientos superficiales de una adolescente curiosa, sino de reflexiones profundas y consideradas sobre la naturaleza compleja de la vida familiar en el contexto de las expectativas públicas y las responsabilidades heredadas. Charlotte había estado luchando silenciosamente con preguntas sobre su propia identidad y futuro, preguntándose si alguna vez tendría la oportunidad de elegir su propio camino en la vida. Con una mezcla de admiración y preocupación creciente, William decidió que debía leer más del diario para comprender completamente la profundidad de los pensamientos y preocupaciones de su hija. Lo que descubrió en las páginas siguientes alteró fundamentalmente su percepción de Charlotte como persona y como miembro de su familia. El diario revelaba que Charlotte había estado manteniendo conversaciones imaginarias con su difunta abuela Diana, utilizando estas sesiones como una forma de procesar sus propios sentimientos sobre las expectativas y presiones asociadas con su posición en la línea de sucesión. Había escrito largos pasajes sobre sus sueños y aspiraciones personales, muchos de los cuales entraban en conflicto directo con las expectativas tradicionales de su rol futuro en la monarquía. Una entrada particularmente conmovedora describía una conversación que había presenciado entre William y Kate sobre la educación de los niños y la importancia de mantener cierto grado de normalidad en sus vidas. Charlotte había interpretado esta conversación como evidencia de que sus padres también luchaban con las mismas preguntas sobre equilibrio y autenticidad que la atormentaban a ella diariamente. William descubrió que Charlotte había estado documentando cuidadosamente momentos de tensión familiar que él creía haber ocultado exitosamente. Escribía sobre las veces que había notado discusiones susurradas entre sus padres después de eventos públicos estresantes, sobre los momentos de silencio incómodo durante cenas familiares cuando surgían temas relacionados con responsabilidades futuras, y sobre las ocasiones cuando había percibido que sus preguntas sobre ciertos temas familiares causaban incomodidad visible en los adultos. Lo que más inquietó a William fue una serie de entradas donde Charlotte expresaba sentimientos de aislamiento emocional. Escribía sobre sentirse como si estuviera viviendo detrás de un cristal, observando pero no participando completamente en una vida que parecía estar siendo diseñada para ella por otras personas. Había documentado momentos específicos cuando había querido hacer preguntas directas sobre su futuro, pero había decidido no hacerlo por temor a causar estrés adicional a sus padres. Charlotte también había estado reflexionando sobre la naturaleza de la autenticidad personal en el contexto de las expectativas públicas. Una entrada especialmente perspicaz exploraba sus pensamientos sobre la diferencia entre la persona que era en privado y la persona que se esperaba que fuera en público,
cuestionando si alguna vez sería posible integrar completamente estas dos identidades aparentemente contradictorias. El diario contenía observaciones detalladas sobre otros miembros de la familia real, incluyendo interpretaciones sorprendentemente maduras de las dinámicas familiares complejas y las tensiones interpersonales que ocasionalmente surgían durante reuniones familiares formales. Charlotte había estado analizando conscientemente las interacciones entre adultos, tratando de comprender las corrientes subterráneas de comunicación no verbal y las implicaciones de conversaciones aparentemente casuales. Una revelación particularmente sorprendente fue que Charlotte había estado manteniendo correspondencia secreta con un consejero escolar sobre sus preocupaciones relacionadas con las expectativas futuras y la presión de vivir una vida predeterminada. Había estado explorando recursos sobre desarrollo de identidad personal y autonomía individual, buscando estrategias para mantener su sentido de sí misma mientras navegaba las demandas complejas de su posición familiar. William también descubrió que Charlotte había estado investigando independientemente sobre la historia familiar, leyendo biografías y documentos históricos para comprender mejor el contexto de su propia situación. Había desarrollado opiniones informadas sobre eventos familiares de pasado y había estado comparando estas experiencias históricas con sus propias observaciones contemporáneas sobre la vida familiar. La entrada final que William leyó esa noche lo dejó completamente sin aliento. Charlotte había escrito sobre su deseo de tener una conversación completamente honesta con su padre sobre sus miedos, esperanzas y preguntas sobre el futuro, pero expresaba incertidumbre sobre si él estaría preparado emocionalmente para escuchar sus pensamientos más profundos sin sentirse abrumado por la culpa o la preocupación parental. Los siguientes 3 días se extendieron como una eternidad para William. Cada momento libre lo encontraba regresando al diario de Charlotte, descubriendo capas adicionales de complejidad emocional e intelectual que había subestimado completamente en su hija. El peso de este nuevo conocimiento creaba una presión constante en su pecho, una mezcla compleja de orgullo parental por la madurez extraordinaria de Charlotte y profunda preocupación por las cargas emocionales que había estado llevando sola durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó el día del regreso de Charlotte del internado, William había tomado la decisión de abordar la situación directamente. No podía continuar fingiendo ignorancia sobre los pensamientos profundos y las preocupaciones legítimas que su hija había estado procesando de forma independiente. La honestidad, decidió, sería la única base sólida sobre la cual construir una relación más auténtica y mutuamente respetuosa. Charlotte llegó a casa con su energía habitual, cargada de historias sobre sus compañeras de clase y pequeñas aventuras académicas. Durante la cena familiar, William observó con nueva perspectiva cada expresión facial, cada pausa en la conversación, cada momento cuando Charlotte parecía estar considerando cuidadosamente sus palabras antes de hablar. La diferencia era notable ahora que sabía lo que buscar. Los signos sutiles de alguien que constantemente evaluaba la conveniencia emocional de compartir sus pensamientos más honestos. Después de la cena, cuando Kate se había retirado a su estudio para trabajar en correspondencia oficial, y George estaba absorto en sus tareas escolares, William pidió a Charlotte que lo acompañara a la biblioteca privada. El ambiente formal del espacio, rodeado de libros antiguos y retratos familiares, parecía apropiado para una conversación que él sabía sería transformadora para ambos. Charlotte se sentó en uno de los sillones de cuero frente a la chimenea, su expresión curiosa pero ligeramente cautelosa. William había ensayado mentalmente esta conversación docenas de veces durante los últimos días, pero ahora que se enfrentaba al momento real, encontró que todas sus palabras preparadas se desvanecían, dejándolo con solo la verdad simple y directa de la situación. Charlotte, comenzó, su voz más suave de lo habitual. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mientras organizaba tu habitación después de tu partida, encontré accidentalmente tu diario secreto. La expresión de Charlotte cambió instantáneamente, una mezcla de sorpresa, mortificación y algo que parecía ser alivio compitiendo visiblemente en sus rasgos faciales. William continuó rápidamente antes de que ella pudiera responder. Sé que debería haberte esperado para hablar sobre esto sin leerlo, pero una página se cayó, y lo que vi me preocupó tanto que sentí que necesitaba entender mejor lo que has estado pensando y sintiendo. Charlotte permaneció en silencio, pero William pudo ver lágrimas formándose en sus ojos, junto con una expresión de vulnerabilidad que raramente permitía que otros vieran. Lo que descubrí, continuó William, me ha hecho darme cuenta de que te he subestimado tremendamente como persona. Los pensamientos y observaciones en tu diario demuestran una madurez emocional e intelectual que va mucho más allá de lo que había reconocido.
También me ha hecho entender que has estado cargando preocupaciones y preguntas muy serias completamente sola. Y eso me parte el corazón. Charlotte finalmente habló. Su voz apenas un susurro. ¿Leíste todo? William asintió honestamente, y ella cerró los ojos brevemente antes de continuar. Siempre supe que eventualmente alguien lo encontraría. Parte de mí quería que fueras tú, pero otra parte tenía terror de que pensaras que soy demasiado complicada o problemática para una hija. La honestidad cruda de esta admisión golpeó a William con una fuerza inesperada. Charlotte, respondió, moviéndose para sentarse más cerca de ella. Lo único que pienso después de leer tu diario es que eres una persona extraordinaria que merece mucho más crédito del que le he dado. Tus preguntas sobre la vida, la familia y tu futuro no solo son legítimas, sino que son exactamente el tipo de pensamiento profundo que espero de alguien tan inteligente y reflexiva como tú. Pero también me duele saber que has estado lidiando con estos pensamientos sola, continuó. Las preocupaciones que has expresado sobre tu futuro, sobre encontrar tu propia identidad dentro de nuestras circunstancias familiares, sobre mantener tu autenticidad personal. Estas son conversaciones que deberíamos haber estado teniendo juntos todo este tiempo. Charlotte lo miró directamente por primera vez desde que la conversación había comenzado. No sabía cómo empezar esas conversaciones sin que pareciera que estaba cuestionando todo lo que esperabas de mí. Y tenía miedo de que si sabías lo mucho que pienso sobre estas cosas, te preocuparías constantemente por mí. William se dio cuenta de que esta era exactamente la apertura emocional que Charlotte había estado deseando según las entradas finales de su diario. Charlotte, quiero que sepas que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, sin importar lo compleja o desafiante que sea. Tus pensamientos y sentimientos no son una carga para mí. Son una parte valiosa de quien eres como persona, y respeto completamente tu derecho a procesarlos y explorarlos. También quiero disculparme, continuó William, por no haber creado un espacio más abierto para este tipo de conversaciones antes. He estado tan enfocado en protegerte de las presiones de nuestra vida familiar que no me di cuenta de que ya eras consciente de muchas de estas presiones y necesitabas ayuda para procesarlas, no protección contra ellas. Charlotte comenzó a llorar suavemente, pero eran lágrimas que parecían representar alivio más que tristeza. Es que es tan difícil a veces, admitió. Siento como si tuviera que ser perfecta todo el tiempo, no solo para la familia, sino para toda la gente que nos observa. Y no sabía si alguna vez sería posible ser simplemente yo misma. Esta confesión confirmó algunas de las preocupaciones más profundas que William había identificado en el diario de Charlotte. Escúchame cuidadosamente, le dijo, tomando sus manos. Ser tú misma no es solo posible, es lo más importante. Nuestra familia, nuestras responsabilidades, todo eso debe adaptarse para permitirte crecer como la persona auténtica que estás destinada a ser, no al revés. Los meses siguientes marcaron un periodo de transformación profunda en la relación entre William y Charlotte. Lo que había comenzado como el descubrimiento accidental de un diario secreto se había convertido en la base para una comunicación familiar completamente nueva, caracterizada por una honestidad radical y un respeto mutuo que trascendía las dinámicas tradicionales entre padres e hijos. William instituyó lo que llamaron conversaciones de biblioteca, sesiones semanales donde Charlotte podía expresar libremente cualquier pensamiento, preocupación o pregunta sin temor a juicio o consecuencias. Estas conversaciones se convirtieron rápidamente en el momento más valioso de la semana para ambos, creando un espacio sagrado donde la vulnerabilidad era no solo permitida sino celebrada. Durante una de estas sesiones, Charlotte reveló que había estado contemplando seriamente la posibilidad de renunciar a su posición en la línea de sucesión cuando alcanzara la edad apropiada. Esta revelación inicial sorprendió a William, pero el diario ya lo había preparado para recibir tales pensamientos sin pánico o resistencia inmediata. En lugar de descartar estas ideas como fantasías adolescentes, se tomó el tiempo necesario para explorar cuidadosamente las razones detrás de estos sentimientos. Lo que descubrió fue que Charlotte no estaba rechazando necesariamente las responsabilidades familiares, sino que estaba buscando una manera de integrarlas con su propia visión emergente de propósito personal y contribución social. Había desarrollado ideas específicas sobre cómo podría usar su posición futura para abordar problemas sociales que la apasionaban, pero temía que estas ideas no fueran compatibles con las expectativas tradicionales de su rol. Trabajando juntos, William y Charlotte comenzaron a explorar formas creativas de reconciliar sus aspiraciones personales con sus responsabilidades familiares. Consultaron con asesores familiares experimentados,
Estudiaron ejemplos históricos de miembros de la realeza que habían logrado equilibrar autenticidad personal con deber público, y desarrollaron un plan preliminar para su educación futura que honraría tanto sus intereses académicos como su preparación para responsabilidades eventuales. Kate se integró gradualmente a estas conversaciones, aportando su propia perspectiva sobre el equilibrio entre expectativas públicas y autonomía personal. Las dinámicas familiares comenzaron a evolucionar de manera que permitía conversaciones mucho más abiertas sobre temas que anteriormente habían sido considerados demasiado complejos o sensibles para discusión familiar directa. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca después de una de sus conversaciones semanales, Charlotte hizo una observación que resumió perfectamente el crecimiento que ambos habían experimentado. Papá, creo que la diferencia más grande ahora es que ya no siento que tengo que fingir ser alguien más para hacer felices a todos los demás. Y eso me hace querer realmente dar lo mejor de mí misma a nuestra familia y a lo que representamos. William se dio cuenta de que esta transformación no había sido solo sobre Charlotte. Él también había crecido tremendamente como padre y como persona. El proceso de leer su diario y tener conversaciones honestas sobre temas difíciles lo había obligado a examinar sus propias suposiciones sobre la paternidad, las expectativas familiares, y la importancia de permitir que las personas cercanas a él expresaran su autenticidad completa. El diario mismo se convirtió en un símbolo poderoso de esta nueva dinámica familiar. En lugar de devolverlo secretamente a su escondite original, William y Charlotte decidieron que debía permanecer en la biblioteca familiar, disponible para cualquier momento cuando ella quisiera reflexionar sobre su crecimiento personal o compartir pensamientos adicionales con su padre. Charlotte continuó escribiendo en él, pero ahora las entradas reflejaban una sensación de apoyo emocional y comprensión familiar que había estado ausente en las páginas anteriores. Durante las vacaciones familiares de ese año, la diferencia en las dinámicas familiares era notable para todos los miembros de la familia. George comentó sobre lo más relajada que parecía Charlotte, y Kate observó que las conversaciones familiares habían adquirido una profundidad y autenticidad que enriquecía significativamente sus experiencias compartidas. William también comenzó a aplicar las lecciones aprendidas a su relación con George, creando oportunidades similares para conversaciones abiertas y explorando formas de honrar la personalidad única y los intereses individuales de su hijo mayor. La experiencia con Charlotte había demostrado el valor inmenso de tratar a sus hijos como individuos complejos capaces de pensamientos profundos y merecedores de respeto genuino. Meses después, cuando Charlotte partió hacia una experiencia de estudio en el extranjero que había diseñado específicamente para explorar sus intereses en desarrollo internacional y justicia social, William sintió una mezcla de orgullo y confianza que contrastaba marcadamente con la ansiedad que había caracterizado separaciones familiares anteriores. Sabía que ella partiría no como alguien huyendo de responsabilidades familiares, sino como alguien que estaba construyendo activamente las habilidades y perspectivas que eventualmente le permitirían contribuir de manera auténtica y significativa a su familia y a la sociedad en general. El último día antes de su partida, Charlotte le entregó a William una carta sellada con instrucciones específicas de abrirla, solo después de que el avión hubiera despegado. Cuando finalmente leyó la carta esa noche, encontró una reflexión madura y elocuente sobre cómo el descubrimiento de su diario había transformado no solo su relación con él, sino su comprensión fundamental de lo que significaba ser parte de su familia extraordinaria. Papá, había escrito, ahora entiendo que nuestras responsabilidades familiares no son cadenas que nos limitan, sino oportunidades para expresar lo mejor de nosotros mismos de maneras que realmente importan. Gracias por enseñarme que puedo ser completamente yo misma y aún así honrar todo lo que nuestra familia representa. Ese es el regalo más valioso que cualquier padre podría dar a su hija. William dobló cuidadosamente la carta y la colocó junto al diario en la biblioteca, sabiendo que ambos documentos representarían para siempre un momento decisivo no solo en la vida de Charlotte, sino en su propia evolución como padre y como persona comprometida con el crecimiento auténtico de aquellos a quienes amaba profundamente.